primer libro de los profetas mayores, ¿verdad? Isaías. Y vamos a leer el capítulo 65 ya, que tiene por título Castigo de los rebeldes. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo de allí del verso 1 al verso 7. Vamos a estar leyendo y vamos a estar comprendiendo un poquito más, bendito sea el Señor, de lo que la palabra del Señor nos tiene para nosotros en este día. Dice la palabra de Dios allí en el verso 1, si usted ya lo tiene, comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Verso 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Verso 3, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta tarde y por esta lectura. Este capítulo 65 está dividido en algunas partes y estaremos viendo en esta tarde la primera parte que habla acerca del anuncio de la extensión de las buenas nuevas a los gentiles y también la segunda parte, el rechazo temporal de los judíos por su obstinación e incredulidad. Gloria a Dios. La palabra del Señor, aquí en el capítulo 65, verso 1, ¿verdad? Es la primera parte. Aquí vemos que el Señor, a través de la boca de Isaías, estaba profetizando la predicación del evangelio. Porque acuérdese, y esto ya lo hemos aprendido un poquito, pero vamos a recordarlo para poder introducirnos a esta palabra, que el mensaje que está escrito en el Antiguo Testamento era solamente para los judíos, o mejor dicho, para la nación de Israel. Solamente con Israel Dios estaba tratando aquí en el Antiguo Testamento. Sabemos que ellos vivían por la ley de Moisés, esos 5 libros primeros de la Biblia, ¿verdad? Los 5 primeros del libro, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Esa era la ley o es la ley de Moisés por la cual ellos vivían y ellos ahora religiosamente viven por los libros de Moisés, ¿verdad? Pero aquí vemos que en el capítulo 65 el Señor hace mención de gente que no le conocen y gente que no le busca y a ellos Dios se les manifiesta. Sabemos que en el tiempo donde Isaías estaba profetizando, Dios tenía, ¿verdad? Muchas cosas en contra de las naciones que estaban alrededor. Es más, hemos leído unos 3 o 4 capítulos donde habla de los juicios de las naciones que rodeaban a Israel por causa de su maldad y por causa de su idolatría y del mal que le hacían a Israel, ¿verdad? Pero aquí vemos que Dios en este pasaje incluye a todas las naciones. Aunque hay muchos comentaristas bíblicos que dicen
que en realidad esas 10 tribus de Israel que todavía están, dicen que perdidas en medio de las naciones, ¿verdad? Porque ahora mismo se tiene conocimiento y se tiene más control acerca de la tribu de Judá. Por eso hoy generalizan, ¿verdad? Y hablan de los judíos, dicen los judíos. Y se entiende que cuando hablan de los judíos se habla de Israel. Pero en realidad, al decir judío, estamos hablando de una tribu, de la tribu de Judá, que es la única que ahora mismo se identifica en realidad, ¿verdad? Por la familia y todo lo demás, se identifican que la tribu de Judá es la única que se ha mantenido, ¿verdad? A la vista, ¿verdad? De que ha vuelto a Israel, a su tierra, ¿verdad? Y han levantado todas sus creencias y están, ¿verdad? Promoviendo el Estado de Israel. Y se supone que, ¿verdad? A ellos, en este caso, sea que se manifieste el Mesías. Pero las demás, las 10, las 11 tribus y media, ¿verdad? Que restan, que todavía no se sabe, ¿verdad? A ciencia cierta, si todavía ellos se han mantenido, ¿verdad? Pero, ¿por qué le traigo esto? Porque dice, ¿verdad? En los comentaristas que en realidad todos tenemos algo de hebreos, ¿verdad? Porque como ellos fueron regados por el mundo en todas estas deportaciones, como les va a pasar aquí, ¿verdad? Acuérdense que Isaías está profetizando esto del cautiverio en Babilonia 100 años antes. O sea que cuando Isaías está profetizando todavía no ha acontecido esto, pero ya Dios lo había dejado por cierto que así, y así mismo pasó. Por eso que Jeremías, Ezequiel y Daniel hablan de lo mismo, porque en realidad Ezequiel, Daniel, Jeremías vivieron ese cautiverio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Dios en este capítulo hace parte de todas las naciones y por eso se cree que el evangelio se extendió hacia todas las naciones, porque en realidad Israel está en todo el mundo. Usted, yo o cualquiera puede investigar sus raíces y capaz podamos salir siendo hebreos en alguna manera, ¿verdad? Por eso es que Dios estaba extendiendo de alguna manera proféticamente lo que iba a pasar en estos tiempos. Por eso dice aquí, fui buscado por los que no preguntaban por mí. La tarea del Espíritu Santo en este tiempo, ¿verdad? Es lo que podemos decir que produce esto, que gente que no tiene nada que ver con el Dios de Israel, que no tiene conocimiento como nosotros, no sabíamos nada de la Biblia, no sabíamos nada de Israel, no sabíamos nada de sus tradiciones ni de sus costumbres, pero en alguna manera cuando alguien nos predicó, cuando alguien nos habló de la palabra del Señor, fuimos movidos a tener ese interés de buscarle a Dios. Por eso dice, fui buscado por gente que no preguntaba por mí. Usted y yo no andábamos preguntando por Dios. Como siempre decimos, Dios fue para nosotros el último recurso porque ya todo lo habíamos probado y ya nada no funcionó, pues decimos, bueno, déjame probarlo a Dios. O sea, no lo andábamos buscando nosotros a Dios. Al contrario, Él nos andaba buscando a nosotros. Por eso dice, fui buscado por quienes no preguntaban por mí. Y después dice, fui hallado por quienes no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba en mi nombre, heme aquí. ¿Ve? Tres cosas. Gente que no lo llamaba, que no lo buscaba eh, y que no preguntaban por el Señor. A esas personas son las que se le ha manifestado el Señor. Y en eso tenemos que conocer la gracia de Dios. Acuérdense que la palabra gracia significa un regalo inmerecido, algo que no nos merecemos. Eso es la gracia. La salvación de Dios es algo que nosotros no nos merecíamos, pero que en su amor y en su misericordia Dios nos ha querido regalar. Por eso aquí en este versículo, en el versículo 1, vemos la extensión de las buenas nuevas a todos los seres humanos de la tierra. Antes solamente estaba para Israel, hoy está para todo aquel que crea. En ese todo aquel que crea, el Señor está poniendo a todas las naciones, a todas las razas, a
todos los idiomas y las lenguas que hay sobre la tierra. No está poniendo límites, sino todo aquel que crea. Todo aquel que recibe el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas noticias, de la buena nueva, y lo cree y lo vive, es para él. Amén. Entonces aquí vemos que Dios está diciendo que todo aquel que en él crea, pues podía tener acceso a su presencia. Por eso dice esa palabra, heme aquí, significa aquí estoy o estoy dispuesto. Cuando decimos heme aquí o aquí estoy, es lo mismo, ¿verdad? Es para, como yo he escuchado muchas veces, cuando se responden, ¿verdad? La gente cuando lo nombran, póngale Nancy, yo digo, mande usted, ¿verdad? Eso es una costumbre muy linda, me parece, del pueblo mexicano. Yo lo he escuchado mucho de mis hermanos cuando dicen mande usted. Y yo creo que así mismo es que nosotros tenemos que responderle al Señor, ¿verdad? Pero en este caso, el que nos está diciendo aquí estoy es Dios. A gente que no lo llama, a gente que no lo busca y a gente que no pregunta por él. Dios le dice, aquí estoy, heme aquí, estoy dispuesto. Amén. Ahora, en el verso 2, vemos que comienza Dios, por la boca del profeta, a hablar de este periodo que está pasando Israel. Hasta este momento o hasta el momento, ¿verdad?, de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, había un periodo donde Dios trataba con Israel muy de cerca. Por eso que vino el cumplimiento de la profecía del capítulo 53 que habíamos leído, que era el martirio y la muerte del siervo Mesías. Y cuando Jesús muere y ve Dios el rechazo que tuvieron hacia él, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, esta fue la expresión de amor más grande que Dios tuvo para su nación. No hubo otra expresión más grande, ¿verdad?, de amor y de misericordia. El venir él personalmente a pagar los pecados, aunque Jesús dice que era para todo aquel que crea, pero acuérdese que el Mesías, el Redentor, el Libertador, lo hemos estudiado aquí en este libro de Isaías, era prometido para Israel. Pero en el capítulo 1 y en el verso 12, hasta un poquito más adelante, parece que 9 o 10, cuando dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Jesús vino para Israel. Jesús vino a su pueblo. Jesús vino a demostrarle que la palabra que ellos habían recibido en la antigüedad era verdad. Él era el Dios encarnado, él era el Mesías, el que los iba a redimir, el que los iba a libertar. Pero ellos no les recibieron, ellos no le creyeron. Al contrario, ellos se alejaron de él y como diciéndoles, no queremos nada contigo. No nos interesa saber, lo rechazaron desde los príncipes, desde los sacerdotes, ¿verdad? Todo el mundo en Israel, muy pocos fueron los que lo recibieron y los que le creyeron. Esta actitud de rebeldía, ¿verdad? Esta actitud de dureza de corazón y de incredulidad es de lo que está hablando aquí en el verso 2. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. ¿Ve? Aquí la nación en el libro de Isaías iba a pasar, ¿verdad? Le estaba declarando que va a pasar un momento durísimo de esclavitud, aunque ellos van a salir y Dios los va a sacar de allí, los va a prosperar y los va a reedificar y todo va a volver a ser pareciera como antes, pero ya Dios estaba cansando, ¿verdad?, de esta nación. Dice, todo el día le extendí la mano a un pueblo rebelde. Además dice, el cual anda por camino no bueno. Después en el verso 3, 4 y todo para abajo, comenzamos a ver cómo el Señor lo describe a las cosas que ellos andaban haciendo, ¿verdad? Pero aquí en este verso 2 se comienza a profetizar que iba a haber un periodo, ¿verdad?, donde Dios no iba a estar en
en un estrecho contacto con su nación. Vemos que desde el libro de Malaquías, hermano, hasta el libro de Mateo, Dios tuvo 400 años de silencio, donde la nación de Israel ni ningún ser humano recibió revelación ni palabra, no hubo nada de Dios sobre la tierra. Por eso en esos 400 años, todos los libros que se hayan escrito, ¿verdad?, acerca de Israel, se toman como libros históricos, pero no como libros inspirados. ¿Por qué? Porque sí cuentan la historia de lo que pasaron ellos en esos años, ¿verdad? Pero en realidad no fueron inspirados o no fueron guiados por el Espíritu Santo a escribirlo. Más cuando viene la manifestación de Dios sobre Juan el Bautista, porque llegó el tiempo de Dios de que se cumplieran las palabras que habían sido dadas por Jeremías, ¿verdad? Que iba a nacer Jesucristo, iba a venir su predicación, la expansión del Evangelio y también la venida del Espíritu Santo. Todo ese era el tiempo de Dios que lo había marcado Dios así de esa manera. Tenemos que nosotros entender que además de esos 400 años más, desde el tiempo de la destrucción del templo, que viene a ser más o menos como en el año 100 o un poquito más, no sabría darle la fecha exacta, pero después del año 100, después del nacimiento del Señor, la nación de Israel, por causa del rechazo y de haber entregado a su Mesías, vamos a recordar una palabra que los sacerdotes, cuando entregan a Jesús a Poncio Pilato, ya en estos días, en el tiempo de la Semana Santa, se cita mucho estos textos, ¿verdad? Porque se recuerda lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde ellos dijeron, el sumo sacerdote y el sacerdote dijeron, la sangre de este hombre sea sobre nosotros. El haber dicho que la sangre de este justo sea sobre nosotros, en realidad, era que ellos tenían que pagar la maldad que estaban haciendo. Y por eso es que vino la destrucción del templo, que desde ese tiempo, mire de lo que yo le digo, desde ese tiempo hasta hoy no se ha vuelto a levantar ese templo, y es el que ellos pronto van a levantar. Dios les va a permitir que levanten el templo para que sea el cumplimiento de las últimas profecías del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero en estos 2000 y tantos años, Israel no ha tenido templo, por tanto, él no ha podido adorar. Por eso dice que hay un periodo como que Dios se ha alejado de la nación. Dios ha tenido una distancia con la nación de Israel, pero no que Dios ha estado ausente de la humanidad, porque desde el momento de la venida del Espíritu Santo, capítulo 2 del libro de los Hechos, comenzó el surgimiento de la iglesia del Señor. Y este tiempo es al que se le llama el tiempo de la gracia, que parece que fuera como que Israel quedó fuera y ahora la protagonista aquí en la Biblia, que es en el libro de los Hechos en adelante, ¿verdad? La iglesia del Señor. Sabemos que Dios no ha desechado a Israel, solamente lo ha dejado de lado, ¿verdad? Como en cumplimiento de estas palabras que se han dado, pero vendrá un día en que Él va a tener comunicación otra vez con su nación. No así, no lo ha desamparado del todo, porque vemos hoy tantos testimonios de cómo Dios defiende su nación, de cómo Dios detiene los misiles y detiene todos esos ataques donde en el holocausto, ¿verdad?, que produjo Hitler, allí podría haber exterminado la nación, pero Dios dejó un remanente, Dios dejó un grupo y ellos han vuelto a surgir en todo el mundo. O sea que Dios tiene misericordia todavía de esta nación, pero Dios la ve una nación rebelde que anda en caminos no buenos, dice el Señor, dice en pos de sus pensamientos. Dice el verso 3, pueblo que en mi rostro me provocó de continuo a ira, y explica en qué lo provocó la nación. Dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. He aquí que dicen, estate en tu lugar. Esto es lo que decía el pueblo, ¿verdad? Hacia Dios. Estate en tu lugar, no te acerques a mí.
porque soy más santo que tú. Estos, dice el Señor, son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. El verso 6 dice, aquí que escrito está, delante de mí no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Bendito sea el Señor. Esta era la situación del pueblo. Dios estaba mirando un pueblo que hacía cosas en su rostro para provocarlo a ira. Y vemos que lo que hacía el pueblo de Israel era irse detrás de prácticas que no le agradaban al Señor. Número uno, la idolatría. Sabemos que ese ha sido el gran mal de Israel, ¿verdad? De irse detrás de los ídolos de las naciones que le rodeaban. Además de eso, dice también que estaban desobedeciendo a las leyes que él le había puesto, ¿verdad? Una de las que nombra aquí era que ellos estaban comiendo carne de cerdo y estaban consumiendo cosas inmundas. Para que nosotros entendiéramos un poquito más profundo de esto, tendríamos que ir al libro de Levítico, ¿verdad? Leyes sanitarias y leyes que les había dado el Señor, y Él les dijo lo que ellos podían comer y lo que ellos no podían comer. Y entre las cosas que Dios le dijo que no podían comer estaba este animal, ¿verdad? Que aún nosotros, aunque no se nos prohíbe a nosotros como gentiles, ¿verdad? No comerlo, ¿verdad? Pero a ellos sí, que es el cerdo. Ellos no pueden comer cerdo, pero aquí dice que la nación estaba tan alejado de los principios del Señor que ellos estaban hasta comiendo cosas que al Señor no le agradaban. Por eso Dios ha tomado esta decisión. Por eso dice, está escrito delante de mí que no callaré, sino que recompensaré. Eso quiere decir, les voy a dar el pago de lo que ellos están haciendo. Dios es justo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que aunque nosotros estamos en el tiempo de la gracia, y este tiempo de la gracia ha sido mal interpretado. No quiere decir que yo tengo permiso de pecar, total, Dios me tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. No, Dios nos está encomendando a nosotros como iglesia, y lo hemos dicho más de 1000 veces, creo, siempre repitiéndolo, lo que el Señor le dijo a la mujer que fue encontrada en el lecho del adulterio. Le dijo, vete y no lo hagas más. Eso quiere decir, arrepiéntete de verdad y no vuelvas a fallar en esto. Pero muchas veces se interpreta mal. Hermano, estamos en el tiempo de la gracia. Sí, es cierto, estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia no significa permiso para pecar. El pecado para Israel como para nosotros es pecado en la presencia del Señor. Y Dios dice que Él no ama el pecado, Él ama al pecador, pero al pecador que peca por ignorancia. Hermano, la iglesia no tiene que confundirse. Dios dice que pasa por alto nuestra ignorancia y pasa por alto muchas veces nuestras faltas, ¿verdad? Cuando venimos y recién conocemos el Evangelio. Pero después que conocemos el Evangelio, hermano, nos empiezan a contar nuestros pecados. Y es cierto que no somos perfectos y que mientras tengamos carne, como siempre digo, vamos a estar allí en el, ¿verdad? En el esfuerzo de no fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque esta carne le gusta el pecado. Y si nos descuidamos, nos enfriamos espiritualmente, claro que vamos a ir y vamos a pecar. Y es más, aún si oráramos todos los días y buscáramos de Dios, muchas veces tenemos que ir a decir, Señor, perdóname porque pensé mal en medio de mi enojo, dije cosas que no tenía que decir, Señor, actué mal, guardé esto en mi corazón, yo sé que estoy mal. O sea que nuestra vida tiene que ser un constante arreglar con el Señor. Pero, ¿qué es lo que yo le quiero decir aquí? Que usted no puede estar practicando todos los días lo mismo, el mismo pecado, e ir delante de la presencia del Señor todos los días a pedirle perdón por lo mismo, porque entonces dice que ya la sangre de Cristo no tiene efecto sobre nuestras vidas si es que nosotros estamos practicando un pecado.
Ahora, yo puedo pedirle perdón hoy al Señor por una cosa. Mañana, bueno, Dios me libre, pero puedo hacer otra cosa mala. Al otro día quizás me equivoque en otra cosa y tenga que pedirle perdón al Señor. Pero no estoy todos los días haciendo lo mismo cuando ya se me dijo que eso no se debe hacer. Eso es estar bajo el dominio de ese pecado. Y si usted y yo no buscamos ser libres, ese pecado nos puede dejar aquí en la tierra en el momento que venga el Señor Jesucristo a buscarnos. Por eso es tan necesario que nosotros pongamos el oído y pongamos atención, ¿verdad? A lo que la palabra del Señor nos enseña para que nosotros podamos pedirle, Señor, ayúdame a ser libre de esto puntualmente. La nación de Israel sabía que la idolatría no era del agrado del Señor. El Señor desde un principio ellos le dijo, no te harás imagen de nada, no te postrarás delante de ellas, ni las honrarás. A tu Dios solamente adorarás. Mas, sin embargo, constantemente la nación iba detrás de esos ídolos, los adoraban y dice que aún, dice ahí se quedan entre los sepulcros. Eso quiere decir que ya estaban mezclados en otras prácticas, ¿verdad? De ocultismo y de brujería. Y cuando Dios les había dicho que eso no era de su agrado y que constantemente Dios les hacía notar que los juicios que venían sobre ellos era por eso, porque ellos se desviaban a practicar lo malo. Pero ellos dice que lo provocaban en su rostro. Y hoy vemos esta nación de Israel, aunque todas las bendiciones están sobre ellos, ¿verdad? Palabras que Dios ha dicho para ellos que no se han invalidado. La bendición de la tierra es para ellos. Ellos son benditos y no tenemos por qué maldecirlo, pero los que los maldicen son malditos y los que los bendicen son benditos porque son palabras que han sido dadas sobre esta nación y Dios es fiel y Dios es justo, pero ellos hoy mismo, actualmente, ellos están muchos viviendo religiosamente que no están agradando al Señor, están siguiendo mandamientos de hombres, dice la palabra de Dios. Pero vendrá un día y ese día será glorioso porque Jesucristo se revelará a ellos y ellos los reconocerán y ellos se van a arrepentir y ellos van a adorar a su Mesías y se van a volver con todo el corazón. Pero mientras tanto, hoy el tema está con la iglesia. La iglesia hoy tiene la atención total de Dios, ha enviado su Espíritu Santo y también la iglesia es quien debe llevar el mensaje del Evangelio también al pueblo de Israel, ¿verdad? Muchos son hoy los que israelitas, judíos o de cualquier otra tribu, pero que son israelitas, se han convertido al Señor Jesucristo, han recibido a Jesús como Señor y Salvador, y a ellos se le llama mesiánico. ¿Por qué? Porque ellos creen en el Mesías, ¿verdad? Y nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que es la misma persona, nada más que lo llamamos de diferente nombre, pero es el mismo, ¿verdad? El que murió en la cruz por cada uno de nosotros, como de todos los seres humanos sobre la tierra. Y vemos aquí que dice el Señor en el verso 7, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, idolatría, y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo, dice el Señor, les mediré sus obras antiguas en su seno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta tarde, que Dios es justo. Y si en el amor tan grande que Dios ha tenido para con Israel, ¿verdad? Dios ha tratado a su nación muchas veces con demasiada fiereza por causa de sus pecados, por causa de sus maldades. Él se ha mantenido por mucho tiempo lejos de la nación, no se ha manifestado, no ha habido revelación así a simple vista, ¿verdad? De Dios sobre ellos en este tiempo, pero sabemos que vendrá un tiempo donde sí se va a manifestar por causa y por amor de aquellos, ¿verdad? De los hombres y mujeres que verdaderamente le han buscado y que lo han amado con todo el corazón en medio de su nación. Pero la iglesia en este tiempo, nosotros tenemos que aprender, hermanos queridos, iglesia del Señor, que nosotros debemos aprender a vivir en la gracia del Señor. El vivir en la gracia del Señor significa que Dios está con nosotros.
La palabra del Señor, Él nos ha prometido, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha prometido el Espíritu Santo y dice que todo aquel que le recibe a Jesucristo en el corazón de verdad se humilla, se arrepiente de verdad. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que hoy se mueve en medio de la iglesia. Sabemos que el Padre está sentado en su trono y Jesucristo está a la diestra del Padre. El que está en medio de la iglesia es el Espíritu Santo. Y así como la nación de Israel afrentaba y entristecía el corazón del Padre en el tiempo de la antigüedad, asimismo nosotros como iglesia debemos cuidar de no entristecer al Espíritu Santo, de no ponerlo de lado, de no ignorarlo, de no faltarle al respeto, porque aunque nadie lo ve, hermano, aunque nadie me ve a mí, aunque no sepa nadie mis pensamientos, hay uno que sí me ve y hay uno que sí me oye, y es el Espíritu de Dios que está en mí, el que me fue dado, dice, el cual me va a ayudar en el tiempo del arrebatamiento. Ve, por eso es que no hay que poner triste al Espíritu Santo, hay que complacerlo. El Espíritu de Dios es una persona que está en nosotros, es Dios mismo habitando en medio de su pueblo, en medio de su vida, en medio de su familia. Por tanto, nosotros tenemos que tener presente al Espíritu Santo y orarle a Dios, que sea de parte de Dios que venga la fuerza para nosotros cada día ser más santos, ser más consagrados a la presencia de Dios, para que cuando aparezca el Señor en las nubes, pues usted no tenga que ser dejado, que yo no tenga que ser dejado. Bendito sea el Señor, sino que Dios esté complacido, que el Espíritu de Dios esté feliz en medio de su iglesia, que se manifieste con libertad, que se manifieste en poder, que podamos nosotros gozarnos en la presencia del Señor, aleluya, porque Dios está buscando ese pueblo. La nación de Israel no valoró la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos descuidaban la presencia de Dios. Ellos se acostumbraron a vivir religiosamente, ¿verdad? A hacer rito, a cumplir ofrenda y a cumplir fechas, pero el corazón de ellos, como dijo el Señor, estaba lejos de Dios. Quiera Dios que nosotros en esta tarde, mis amados, seamos, ¿verdad?, de ese pueblo que lo busca, que lo llama y que pregunta por Dios. Y que Dios diga con solicitud, o sea, con prontitud, heme aquí, aquí estoy. Que Dios se agrade de que nosotros le busquemos, que Dios se agrade de que nosotros le llamemos, que Dios se agrade de que nosotros preguntamos por Él. Bendito sea el Señor. Y que venga su respuesta, que venga su manifestación sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Que usted y yo podamos gozarnos y podamos disfrutar de esa manifestación divina de Dios sobre nuestras vidas. Que su palabra sea lo más grato, lo más poderoso sobre nuestras vidas, que no abandonemos el estudio de la palabra, que no abandonemos la oración, que no abandonemos, ¿verdad?, el servicio al Señor. Yo sé que en este tiempo nos ha sido un tanto conflictivo el poder servirle al Señor, ¿verdad? Hemos suspendido muchas actividades de las que teníamos, ¿verdad?, como iglesia, pero eso no quiere decir que usted y yo tengamos que dejar de servirle al Señor. Amén. Siempre hay algo para hacer para la obra del Señor. Siempre habrá una familia que esté necesitado de una oración, de que le llevemos una palabra y que quizás no podamos ir un montón de gente a esa casa, a esa visita, pero usted puede moverse con uno, con dos personas y llegar a ese hogar, a hacer una oración, a llevar una palabra. El servicio al Señor, mis amados, no lo hace para el pastor, no lo hace para los hombres, lo hacemos para el Señor. Y eso es muy importante, que Dios vea que en nuestro corazón hay agradecimiento por lo mucho que el Señor ha hecho por nuestras vidas, por lo poderoso con el que, o sea, con el poder que Él se ha manifestado para con nosotros, que nosotros podemos dar de lo que nosotros hemos recibido. Bendito sea el Señor. Así que en esta tarde damos gracias al Señor por ese manifestar, ¿verdad?, de misericordia hacia nosotros. No nos merecíamos. Nosotros no somos Israel, nosotros no somos, ¿verdad?, israelitas nacidos allí, ni tampoco tenemos descendencia que nosotros sepamos, ¿verdad?, directa de Israel,
pero Dios extendió su gracia, Dios extendió su misericordia y permitió que a donde nosotros estábamos llegara este mensaje poderoso del Evangelio y que Dios despertara nuestra fe para creerlo. Y hoy podemos gozar de esta bendición, bendito sea el Señor, de estar en paz para con Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Al recibir la justificación por la sangre de Jesucristo, hoy tenemos paz para con Dios. Hoy podemos acercarnos a Dios, dice la palabra de Dios, con libertad delante de Él. Y podemos gozar de esta bendición, de sentirnos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, nosotros debemos ver estas grandezas, estas maravillas y vivir agradecidos en la presencia del Señor, vivir buscándole, llamándole, que el Señor se presente delante de usted en esta tarde, en este día, en esta noche. Dios maravilloso, aleluya, y le diga, heme aquí, aquí estoy. El Señor nos dice todo el tiempo esa palabra, pero muchas veces lo dejamos con la mano extendida, como hacía Israel. La mano de Dios, el poder, la manifestación, la bendición estuvo para Israel, pero Israel se iba detrás de otras tantas cosas que a Dios no le agradaban, y eso era despreciar la ayuda, la cobertura, la bendición, la protección de Dios. Preferían depender de ellos mismos, depender de los ídolos, depender de los hombres, y dejaban a un lado a Dios, el que podía hacer todas estas cosas por ellos. Por tanto, nosotros en esta tarde tenemos la gran oportunidad de consagrarnos todavía más al Señor y de ser más de lo que somos hoy en Dios. Aleluya, para su gloria y para su honra. Damos gracias al Señor por esta tarde y por esta palabra. Vamos a tener una oración en esta tarde, vamos a clamar en la presencia del Señor, vamos a buscarle con el corazón, aleluya. Vamos a preguntar por Él, aleluya, gloria a Dios. Vamos a clamar en su presencia, adoramos su nombre en esta tarde. Le damos gracias al Señor en este día, porque Él tuvo misericordia de nuestras almas, aleluya, aleluya. Yo le doy gracias al Señor. Gracias le doy con todo mi corazón porque verdaderamente no éramos dignos, pero hoy el Señor nos ha alcanzado, nos ha dado de su gracia, de su misericordia y hoy podemos estar en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Adore a Dios conmigo en esta tarde, mis amados. Busquemos su rostro, reconozcamos, bendito sea el Señor, su amor, su misericordia, que Él se ha extendido sobre nuestras vidas para bien. Aleluya. Que Él nos ha cuidado, nos ha amparado, bendito Dios. Él ha sido el que nos ha sostenido en todos estos meses, en estos años, y Él seguirá estando con nosotros. Yo lo creo, aleluya, porque Él es fiel, alabado sea su nombre, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea su nombre para siempre. Oramos en esta tarde, mis amados. Bendito sea su nombre. Santo y poderoso es nuestro Dios. A Él le damos la gloria. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, a Él le damos la alabanza. Precioso es tu nombre, Señor. Precioso es tu nombre, mi Dios. Aleluya. Digno de recibir la gloria, digno de recibir la alabanza, digno, aleluya, aleluya, de ser alabado en medio de todas las naciones. Alabado sea su nombre. A Él levantamos nuestra adoración en esta tarde y le damos gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza en esta tarde, precioso Jesús. Aleluya. Gracias te damos por poder alabarte, por poder glorificarte, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de nuestras almas, Señor. Gracias por habernos extendido tu mano, Señor. Y gracias porque nos despertaste la fe para recibirte, Señor. Y hoy podemos gozar, Señor, de estar contigo. Podemos sentirnos bendecidos. Podemos sentirnos, Señor amado. Gloria a Dios. Oramos en esta tarde para darte gracias, Señor. Muchas gracias por haber tenido misericordia de nuestras almas. Gracias porque te has glorificado sobre nuestras vidas.
te has glorificado sobre nuestra familia, te has glorificado, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, y te alabamos en esta tarde. Te damos gracias por tu gran misericordia, gracias por tu gran amor, Señor, aleluya, porque tú nos amaste primero, Señor, y te bendecimos en esta tarde, Padre, y glorificamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Oh, glorioso es tu nombre, Señor, y santo. Bendito Señor, te damos gracias por poder adorarte, por poder glorificar tu nombre, Señor, en esta tarde. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos que ha entrado en oración en esta tarde, que ha tenido en su corazón, Señor, el deseo, Padre, de buscar tu rostro en este día, de llamarte, de estar en tu presencia, Padre celestial, aleluya. Bendigo esta tarde, Señor, y ruego que tu presencia esté sobre mi hogar, tu presencia esté sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, de mi esposo, Padre mío, en esta tarde, sobre la vida de cada uno de tus hijos, Padre, cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta tarde oran conmigo, Padre. Yo los bendigo en esta tarde y ruego, Espíritu de Dios, que seas tú manifestándote allí en ese hogar, en ese cuarto, en ese lugar de trabajo, Padre mío, que tu presencia, Señor amado, se haga notoria en ese lugar. Señor, reprende, Señor, y desplaza toda tiniebla y toda oscuridad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que ese lugar donde mi hermano y mi hermana ora, Señor, se transforme en una puerta al cielo, Señor, como dice tu palabra, que tu oído esté atento en esta tarde a ese clamor, a esa oración, a esa intercesión en tu presencia, Padre celestial. En esta tarde ruego que tú te manifiestes con tu poder y tu gracia allí, Señor amado, donde se encuentra tu pueblo, Padre, que en este día toda petición y toda necesidad, Padre Santo, en tu presencia, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre, pueda ser, Señor amado, atendida de tu mano, que tu misericordia se extienda sobre ese hogar, sobre esa persona, Padre mío, y traigas sanidad, y traigas liberación, y traigas salvación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. En esta tarde clamamos, Padre Santo, en tu presencia, oh Dios maravilloso, y oramos por esta palabra. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tener misericordia por nosotros, Señor. Pero oramos sobre tu nación Israel. Padre, sabemos que no hay nada, Señor amado, que ocurra en esta tierra que no haya sido dispuesto primero en el cielo. Padre, y yo sé que este tiempo, Padre mío, tú estás tratando con tu iglesia, Padre, pero llegará el tiempo donde tú te manifestarás nuevamente poderosamente a tu nación Israel. Pero oramos, Señor amado, porque todos aquellos que llegan allí, Señor, a tu tierra, Israel, a llevar el mensaje de las buenas nuevas, a hablar del sacrificio de la cruz, Señor amado, sea recibido en muchos corazones. Tú llames a la salvación a mucho pueblo, Padre. Tú toques el corazón de hombres y de mujeres, de niños y de jóvenes, Señor, que vengan, Señor, al conocimiento de tu palabra, de tu salvación, eterno Dios, y que ellos puedan gozar de la gracia, ellos puedan gozar de este momento tan maravilloso, Señor, de la manifestación de tu Espíritu Santo sobre la humanidad. Padre mío, bendigo a Israel en esta tarde, bendigo a Israel, Señor, bendigo su tierra, Señor, bendigo a los habitantes de Israel, Señor, bendigo, Padre Santo, en esta hora su gobierno, su ejército, Señor amado. Oro, Señor, para que la paz venga sobre Israel, Señor, sobre Jerusalén, sea tu paz, Señor, y los enemigos de tu pueblo sean esparcidos, Padre. Huyan, Señor, huyan de Israel, Señor, los que son enemigos de Israel, Padre. Oh, tú seas protegiendo tu nación en este tiempo y dándole oportunidad de salvación para la gloria y la honra de tu alabanza, Señor amado, de tu nombre. Padre, en esta tarde oramos, Padre mío, y clamamos en tu presencia por tu iglesia, Señor, por la iglesia que está en todo el mundo, Señor, que habla idiomas diferentes,
que se visten diferente uno de los otros. Señor, en el nombre de Jesús, pero es tu iglesia que compartimos la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo, dice tu palabra. Oramos por esos siervos tuyos que llevan tu palabra. Oramos por esas mujeres esforzadas, por esos jóvenes consagrados a ti, Señor amado. Oramos, Padre, por esas familias que se entregan, Dios mío, para servirte. Oramos por los pueblos pequeños y los grandes. Oramos por cada iglesia que tú la has puesto como luz en medio de la tiniebla. Oramos porque tu iglesia pueda ser sal, Señor, y pare, Señor amado, la pudrición y la descomposición de ese lugar. Que tus hijos y tus hijas, Padre mío, puedan ser testimonios vivos de tu poder y de tu gracia. Oh Dios maravilloso, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, fortalécela en este tiempo. Padre, levántalos, Dios de los cielos, con poder, Señor, y autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Unge los labios de los que predican, unge las manos de los que oran por los enfermos, bendice los pies de los que caminan para llevar las buenas nuevas de salvación. Oh Dios maravilloso, bendice a cada uno de tus hijos, aquellos, Señor amado, que tienen, Señor amado, cómo respaldar la obra. Padre, oro por esos millonarios y por esa gente que se ha enriquecido, Padre. Oh Dios mío, tú les toques el corazón para ayudar las misiones, para ayudar, Señor, a tu pueblo, Padre, a seguir esparciendo el mensaje del evangelio. Bendigo estas redes sociales, Padre. Bendigo la internet, bendigo todo, la tecnología que se ha movido en este tiempo. Padre, que tus hijos sepan usarla para tu gloria, que podamos usarla, Señor, para que tu palabra corra, como le decía el apóstol Pablo, aunque yo estoy aquí preso, aleluya, pero tu palabra corra, Señor. Dale libertad a tu palabra en la boca de tus hijos, Señor, en la boca de tus siervos, Padre, de tus siervas, de tus profetas. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta, Dios, aleva, tiaray, maso, aliva. Oh, toda atadura, Señor, toda limitación que el enemigo nos pone muchas veces para predicar tu palabra. Señor, en esta tarde tu pueblo reciba la libertad, reciba la cobertura, Señor, reciba la ayuda, Padre, la manifestación de tu Espíritu Santo sobre cada uno para que pueda cumplir ese propósito, Señor santo y divino, que has puesto sobre cada uno de nosotros. En el nombre bendito y santo de Jesucristo, Padre, oramos en esta tarde por ser revestidos de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, revístenos de tu autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que tu pueblo, tu iglesia, Señor, se levante con poder, Señor, en medio de todo lugar. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, tú respalde la predicación de tus pastores, Señor, y de todo aquel que tú usas para llevar tu palabra. Respalda esa palabra, haciendo, Señor amado, milagros y prodigios, como dice tu palabra, mientras se predica tu palabra, Señor, así como en el libro de los Hechos, mientras ellos predicaban, Señor, tu Espíritu Santo caía, Señor, y todos eran llenos de tu Espíritu Santo y poder. Oh Dios mío, que podamos vivir esa manifestación en medio de la congregación, que grandes y pequeños, Señor amado, sean llenos, sean revestidos de tu Espíritu Santo. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tú te lleves toda frialdad, tú te lleves toda, Señor, incredulidad, y tú te lleves toda rebeldía, Señor, que tanto ofende tu presencia, Padre, y podamos ser una iglesia obediente, una iglesia sumisa, Padre, humillada a tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, Padre, en medio de tu iglesia, en medio de las naciones, Señor, en esta tarde. Oramos, Señor amado, por este frío fuera de lo normal que ha venido sobre este país, Señor, sobre cada ciudad. Tengas misericordia de los ancianos, de los niños, Señor, de los trabajadores que trabajan en el aire libre, Señor. Ten misericordia, Padre, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre,
Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos gracias. Ponemos, Señor, nuestras peticiones delante de ti. Ponemos, Señor, a José Luna delante de ti en esta tarde. La vida de Paola, de Patricia, Padre, y oramos que tu presencia venga sobre ellos, Señor, y tú despiertes, como tu palabra dice, esa fe que tú has puesto, Padre mío, ese grado de fe que tú has puesto en cada ser humano para que puedan creer en ti, Señor. Despierta la fe en José Luna, que al hablarle de tu palabra él pueda creer, Señor, y pueda convertirse de sus malos caminos y pueda, Señor amado, ser testimonio, Padre mío, de tu poder y de tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre, aún esas peticiones que yo no he escuchado, Padre, la que no sé, Señor, pero sabemos que todos tenemos necesidades. La oración del corazón de mi hermano, de mi hermana, tú la oigas en esta tarde y tú le concedas según tu voluntad en este día. En el nombre bendito y santo de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos muchas gracias al Señor por este momento, por estar en su presencia, por poder alabarle y glorificarle. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y quiera Dios que en esta tarde el